empecé a soñar, a hablar y a caminar, a que aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, en cada calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Un caluroso saludo, queridos hermanos, y nos encontramos ya en la tercera semana de este mes de agosto, mes dedicado a las familias, y que por supuesto seguimos reflexionando en torno al material que nuestra iglesia nos ha proporcionado para unirnos como familia, para unirnos como grupo, para meditar estos temas de interés para todos, y por supuesto encomendando a las familias, a la Sagrada Familia de Nazaret, al Señor para que las bendiga, para que fortalezca sus vínculos y para que podamos ser portavoces de esperanza, de anuncio y denuncia de frente a tantas realidades que hoy sabemos que atentan contra la familia. Así que, queridos hermanos que nos escuchan, un gusto saludarlos y vamos de una vez iniciando este tercer tema del mes de la familia. Rompamos con la indiferencia. Es el tema que nos reúne, que nos congrega en este día. Así que vamos a iniciar justamente invocando la presencia de Dios con esta oración dirigida a la Sagrada Familia de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, bien inestimable e insustituible. Que cada familia sea un hogar acogedor de bondad y de paz para los niños y los ancianos, para quien está enfermo y solo, y para quien es pobre y está necesitado. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, permanece en nuestra familia, y sé tú quien presida este encuentro. Santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo. Concédenos tu fortaleza para no desmayar en la lucha y en el trabajo. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad, y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Amén. El Espíritu, queridos hermanos, nos congrega. El Espíritu nos reúne, ilumina nuestros pasos, y a Él nos hemos acogido justamente para iniciar este tercer encuentro, este tercer tema. Una palabra que muy posiblemente hemos escuchado bastantes ocasiones con el Papa Francisco, en su magisterio, en sus diálogos. Y hoy nos vamos a iluminar desde el Evangelio de Lucas, capítulo 16,
versículos del 19 al 31. Es esta historia, esta parábola de el hombre rico y aquel mendigo llamado Lázaro. Así que como siempre los invitamos a seguir la lectura, ojalá también poder situar este texto en su Sagrada Escritura y compartir la palabra de Dios. Así que vamos a hacer esta lectura. Vamos a prestar mucha atención a cada uno de los elementos que podemos citar en esta palabra para después dirigirnos también en el contexto de esta primera parte de la reflexión a los textos que nos iluminan, que en este caso también serán del Papa Francisco. Dice el texto: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído esta parte del texto. Si conocemos el texto, podemos continuar la lectura. Y ahora vamos a seguir con algunas frases que el Papa Francisco nos regala, a la luz también del tema que hoy nos congrega. Y dice el Papa Francisco en esta primera de las 3 frases que vamos a leer, dice lo siguiente: les pido que superen la indiferencia que mata, el desprecio cínico que condena, despreocupadamente a la muerte a los marginados. Dejemos de ignorar la realidad, dejemos de trasladar constantemente la responsabilidad. Vivimos en una sociedad amenazada por la cultura de la indiferencia. La indiferencia es la gran enfermedad de hoy. Mirar para otro lado es más necesario que nunca estar cerca de la gente. Mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y de la cultura del descarte, y pierda así su ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio. Esta es la fisonomía propia de la familia, la acogida, el espíritu de servicio dentro de la familia. Estas tres frases hemos leído del Papa Francisco, y justamente mencionando la palabra que nos atañe en la reflexión, la indiferencia. Y como el Papa lo ha mencionado en muchas ocasiones, la cultura de la indiferencia. ¿Y qué es la indiferencia? Ver que alguien necesita ayuda, no apoyarlo cuando puedes. Ver sufrimiento y no consolar. Ver dolor y no sanar. Ver que alguien hace algo malo y no corregirlo es indiferencia. Y quizás te estés preguntando, bueno, pero no pasa nada. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué tiene de malo la indiferencia? ¿Existen en nuestras familias síntomas de esta enfermedad que aqueja a la sociedad moderna? Es una pregunta con la cual podríamos empezar nuestra reflexión. El material nos invita a hacer un ejercicio. Y este es el siguiente. Dice el material: preguntémonos entre los miembros de nuestra familia si conocemos las dolencias físicas, las enfermedades, o incluso cuántos pares de zapatos tiene. ¿Cuál es la
talla de ropa que usa cada uno, si conocemos la comida que le hacen daño, las preferencias en los colores, en la música, en las películas. Parece una pregunta bastante simple y hasta absurda en la reflexión, y no lo es. No lo es. Porque justamente lo que hace mal a la indiferencia, y que como ya decimos aqueja a la sociedad moderna, es cuando me deja de importar el otro en lo absoluto, cuando no sé nada del otro, cuando toda mi vida gira en torno a mí mismo y me convierto yo en el sol de mi propio sistema solar. Todos tienen que girar en torno a mí. Y cuando tomamos conciencia de este desconocimiento de la realidad del otro, y es más, cuando hacemos conciencia de la realidad del otro, de situaciones en las que yo puedo aportar, colaborar, consolar, y no lo hago, es ahí donde hay indiferencia. ¿Y por qué la indiferencia entonces es mala? Porque no pasa nada si yo no hago nada. Exactamente, ahí se responde esto. Porque no pasa nada. Porque seguirá habiendo injusticia. Porque seguirá habiendo dolor. Porque seguirá habiendo sufrimiento. Porque no habrá misericordia. Ese es el problema de la indiferencia. Ese es el gran problema de la indiferencia, porque cuando creemos que no va a pasar nada porque yo no haga algo, entonces seguiremos con el problema hasta que un día algo cambie. Hay una gran frase famosa que salía hace unos años en algún comercial que decía: el cambio empieza por uno mismo. Y la cultura de la indiferencia solo cambia en la medida que alguien sea distinto. Porque nos acostumbramos y nos anestesiamos al dolor, nos anestesiamos a la necesidad de otros, nos anestesiamos ante el mal que el otro hace. Y empezamos a convertirnos de cierta manera en personas que solo miran hacia sí mismos. Claramente estamos muy claros que todos tenemos una vida, una propia cruz en la que caminamos y en la que tratamos de responderle al Señor. Ciertamente, pero eso no nos excusa para romper con esta barrera de indiferencia. Esto no nos excusa para pensar que yo soy la persona que más tiene que padecer en este mundo. Y esto no nos excusa para decir que le ayuden otros. Yo no puedo. Qué preocupante es, queridos amigos, querida familia, cuando escuchamos discursos en los que sencillamente se dice: yo no tengo tiempo, que lo ayuden otros, que lo ayude la ONG, que lo ayude la iglesia. Yo no tengo tiempo. Yo con suerte puedo con mi propia vida. Yo no necesito meterme en el problema de aquel, en la necesidad de aquel. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que no solamente lo tenemos que hablar hacia afuera, es que dentro de nuestra familia, lamentablemente, y ya lo dijo el Papa, como un virus, nos contagiamos de la sociedad. Y empiezan a haber familias en donde en su propio interior del hogar hay indiferencia. Empiezo a desconocer las necesidades del otro, las situaciones del otro. Y empezamos en una carrera de supervivencia que muchas veces, que en muchas ocasiones, nos hace incluso hasta dejar de ser familia. Somos familia porque vivimos bajo un mismo techo y porque jurídicamente tenemos un apellido que nos une, una descendencia genealógica que nos une, pero en muchas ocasiones dejamos de ser familia. Y eso es un problema, queridos hermanos, porque entonces caemos en la gran situación de volvernos indiferentes hasta con aquellos que son nuestros seres queridos.
Cuánta indiferencia en los hogares entre los adultos mayores, porque empezamos a verlos como un estorbo, como un problema, como un cansancio. ¿Y cuántos adultos mayores son dentro de su familia esclavos de su indiferencia, esclavos de la discriminación, esclavos del abandono? ¿Cuántos, queridos hermanos? ¿Cuántos podríamos citar? Lamentablemente no son pocos. Entonces, si logramos entender que esta indiferencia no solamente se ve de fuera, también tenemos que mirar hacia adentro, hacia nuestra familia, y comprender que muchas veces nuestra familia es contagiada por esta indiferencia. La vida, queridos hermanos, no es una carrera en donde yo compito o en donde yo intento sobrevivir. Tenemos que vivir. ¿Y cómo vive el cristiano? El cristiano vive para Dios, vive por Dios, vive en Dios, pero también vive consciente de la realidad en la que está presente, de la comunidad, del hermano y del prójimo que está a mi lado, al cual tengo que yo ser el servidor, el último, y perdonar hasta 70 veces 7. Es que, queridos hermanos, querida familia, ¿cuántas cosas buenas dejan de hacerse por causa de la indiferencia? Porque ustedes, personas como usted, como yo, muchas veces nos hacemos indiferentes ante cualquier situación. Así que, qué difícil. Qué difícil, queridos hermanos. ¿Qué podemos hacer para revertir justamente estas acciones? Para transformar estas acciones. Hay un ejercicio que nos recomienda el material, pero también podríamos proponernos a nivel de familia algún tipo de meta, de objetivo. ¿Y cuál podría ser este? Podríamos empezar a interesarnos por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Quizás al menos uno o dos preguntarles acerca de sus cosas, de su situación, de cómo se encuentran. Orar por ellos, orar quizás por aquella situación que están padeciendo. Y por qué no, si existe la posibilidad de que en mí surja un auxilio, un consejo, un acto. Creo que eso sin duda alguna podrá ayudarnos a sanarnos de esa indiferencia que muchas veces nos gobierna. Así que, queridas familias, pensemos con claridad cuáles son las situaciones que afectan a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y no quedemos simplemente como espectadores. El Papa nos llama a romper con la indiferencia. El Papa nos llama a romper con la cultura que enfría los corazones y que nos aleja del abrazo fraterno, del encuentro. Porque en esta jungla de cemento, de que hacer y hacer, dejamos de lado al otro que también camina con nosotros, con una historia, con un sueño. Señor Jesús, con mucha frecuencia le damos la espalda a los problemas del mundo, que parecen grandes, demasiado complejos, demasiado lejanos. Te pedimos que perdones nuestra indiferencia, Señor, porque es más fácil ver lo que nos rodea, nuestra vida, nuestro hogar, nuestros desafíos. Perdónanos en nuestro aislamiento. Ayúdanos a ver con tus ojos para fijarnos el uno al otro, para ayudarnos a entender. Ayúdanos a soñar tu sueño de comunidad, que se acerca, que dialoga,
que se coopera creativamente. Ayúdanos a ser personas solidarias y de acción, conmovidos por la oración, el encuentro y la comprensión, para que la paz pueda hacerse realidad. Te lo pedimos, Señor Jesús, en comunión con el Padre y el Espíritu. Amén. Amén. Para culminar este encuentro, queridos hermanos, nos vamos con el himno a las familias. Escuchemos este canto. Y pidámosle a Dios que nuestro corazón sea un corazón de encuentro fraterno, un corazón que no se deje conquistar por la indiferencia, sino un corazón que salga al encuentro, un corazón que nos sane del frío invierno, de lo que puede ser un corazón indiferente al que está a nuestro lado. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, familia. Nos encontramos la próxima semana para ya cerrar este mes dedicado a las familias, y que el Señor siga bendiciéndonos. María y José intercedan por nosotros.